Muy buenos días a todas y todos. Les damos una cordial bienvenida a nuestra primera charla en el marco del webinar internacional CRIAM, actividad que realizamos por segundo año consecutivo. En particular, el día de hoy vamos a conversar sobre desalinización de agua de mar, estado actual, perspectivas y aplicaciones. Presentación que va a estar a cargo del doctor Sergio Salinas. Él es un profesional de la tecnología de desalinización y tratamiento del agua y profesor asociado universitario con experiencia en América Latina, Oriente Medio y Europa. El doctor Salinas tiene un doctorado en desalinización y tratamiento de aguas por la Universidad Técnica de Delft, una maestría en ciencias en ingeniería de abastecimiento de agua por el Instituto UNESCO IHE para la educación sobre el agua, un máster en riego y drenaje y una licenciatura en ingeniería civil por la Universidad Mayor de San Simón. También obtuvo la habilitación para enseñanza universitaria en los Países Bajos. Tiene más de 50 publicaciones entre libros, revistas revisadas por pares, capítulos de libros y actas de conferencias en las áreas de desalinización de agua de mar y salobre, tratamiento de aguas, reutilización de aguas y caracterización de la materia orgánica natural. Doctor Salinas, bienvenido al webinar internacional CRIAM. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. ¿Cómo está? María Belén, muy buenos días a toda la audiencia de esta presentación. Encantado de encontrarme acá por invitación de la profesora Gladys Vidal y de compartir el espacio con el doctor David Jason. Muchas gracias. Bueno, también nos acompaña el día de hoy nuestro investigador asociado de la línea de investigación Tecnología para el Tratamiento de Aguas y Remediación Ambiental, el doctor David Jason, quien participará como comentador de esta charla. Doctor Jason, muchas gracias también por estar junto a nosotros hoy. ¿Cómo está? Bien, muy entusiasmado por lo que vamos a escuchar ahora. Seguramente vamos a tener acceso a una muy interesante charla, dado que el doctor Salinas tiene mucha experiencia en el tema que nos va a comentar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, les recordamos también a nuestra audiencia que pueden seguir esta transmisión a través de nuestro Facebook. Pueden dejar todos sus comentarios y preguntas en el chat, ya que después de la charla vamos a leer todas las consultas, los comentarios, los saludos que ustedes también tengan. Así que sin más preámbulos, doctor Salinas, usted ya puede comenzar a compartir su pantalla. Muy bien, María Belén, muchas gracias por la introducción. El tema de mi presentación, como tú muy bien lo has dicho, es desalinización del agua de mar. El contenido que tengo pensado para la presentación está descrito acá. Primero, la justificación sobre desalinización, las tecnologías que existen disponibles para este objetivo, cuál es la capacidad y la tendencia mundial en este campo de trabajo, algo muy relevante respecto al consumo de energía en este tipo de sistemas. Brevemente hablaremos sobre las preocupaciones ambientales en sistemas de desalinización y finalmente algo sobre las tendencias recientes en sistemas de desalinización y los comentarios finales. Empezamos con la pregunta si es necesario desalinizar. Pues como sabemos, en la Tierra hay abundante agua dulce. Sin embargo, esta agua dulce no está uniformemente repartida. Como segundo aspecto, la población desafortunadamente tampoco está uniformemente distribuida. Tenemos ciudades que son megaciudades y áreas en las cuales hay densidad poblacional muy menor. Y finalmente, dependiendo del consumo que se requiera, pues el uso del agua tampoco está dividido uniformemente. Podemos pensar en agua para la industria, agua municipal, agua para riego. Las necesidades son diferentes en función del tipo de sector. Como podemos darnos cuenta, muchos países se han ido quedando sin agua. Muchos países van a aumentar el consumo de agua en los próximos años. Esto debido a que la abstracción de los recursos renovables ha ido aumentando y va a seguir aumentando debido a que el crecimiento poblacional continúa aumentando. Se espera que para el año 2050
la población alcance cerca a 9.7 billones de habitantes. Otro segundo aspecto es la economía. Cuando la economía va mejorando en los países, el consumo de energía, ya sea, o el consumo de recursos, ya sea para la industria, para uso recreacional, etcétera, va aumentando. El resultado de esta explotación o abstracción de los recursos no renovables es el aumento del estrés hídrico. Acá podemos observar un mapa generado por el World Water Resources Institute el año 2020, en el cual podemos ver la situación actual del estado hídrico en todo el mundo. Países del Medio Oriente, el norte de África, tradicionalmente desérticos, muy áridos, podemos ver que están principalmente en color rojo, pero es una situación que tampoco es extraña a países de Sudamérica, en principal o en particular el caso de Chile. En las provincias del norte de Chile, Arica, Antofagasta, regiones muy áridas que tienen escasez de agua y que han empezado también a recurrir a recursos no tradicionales como el agua desalinizada. Se espera que para el año 2050, 40% de la población mundial viva bajo estrés hídrico severo. Es una situación o es una proyección muy fuerte, ya que puede incluir la gran cantidad de la población del Medio Oriente, el Asia del Sur y países como China y el norte de África. Ya habíamos mencionado las razones, principalmente crecimiento poblacional, la urbanización y un tercer factor que es un catalizador que está haciendo de que se recurra, bueno, a procesos de inundación o se produzcan procesos de inundación, procesos de sequía, que es el tema del cambio climático. Que también puede ser un catalizador para que la industria de la desalinización aumente en los próximos años. ¿Cómo podemos resolver el estrés hídrico? Hay varias opciones y ya veremos que desalinización no es la primera o no debería ser la primera. La primera opción es el ahorro de agua, ya sea aumentando la productividad en agricultura e industria. Agricultura es el sector que mayor cantidad de agua utiliza. Como segundo aspecto, deberíamos reducir las pérdidas en redes de distribución. No tiene sentido recurrir a la desalinización si es que vamos a perder gran cantidad de la parte que producimos en redes de distribución que no son óptimas. Aplicación de tarifas progresivas, por ejemplo, para moderar el consumo de agua. También podemos tener el transporte de agua de regiones en las cuales tenemos el agua abundantemente a regiones que hace falta. Generalmente involucra el transporte por largas distancias con gran contenido o con gran demanda energética, gran demanda de implementación de tuberías con impacto ambiental relacionado. Una tercera opción para aliviar el estrés hídrico es el almacenamiento del agua en acuíferos. Y esto puede darse principalmente en función de la geología local. Por ejemplo, en épocas en las cuales los ríos tienen gran caudal, podamos inyectar parte de este caudal en acuíferos y extraerlos luego cuando haga falta. Una cuarta alternativa para el alivio del estrés hídrico es el reuso del agua, que se da de mayor importancia en los últimos años, principalmente para procesos industriales y también reutilización de aguas domésticas en agricultura bajo ciertas condiciones especiales. Y finalmente, nosotros creemos que la última opción es desalinización, ya sea a través, ya sea si el agua es agua salobre, agua residual o agua de mar. Y es que desalinización es un proceso interesante que se puede considerar como ilimitado. Si nos ponemos a pensar, pues que el agua de mar es una fuente de agua que no es afectada por sequía, no depende de los caudales de los ríos, de las precipitaciones, de los niveles de los reservorios, o incluso tampoco depende del cambio climático. En ese sentido, la desalinización puede ser una opción para paliar la escasez en la industria y en consumo doméstico en ciudades costeras, que es un caso muy ilustrativo el país de Chile, que
bueno, está sufriendo de sequía, la sequía va aumentando y se da la necesidad de recurrir a recursos hídricos no tradicionales como la desalinización. Acá, bueno, tengo la captura de pantalla de varias noticias relacionadas a la desalinización en Chile de los últimos 2 años que ilustran que, bueno, Chile es un país líder en Latinoamérica en recurrir al agua de mar, ya sea para la industria y últimamente también la consideración del agua de mar para la agricultura. Sin olvidarnos de que la ciudad de Antofagasta recurre grandemente al agua de mar para el consumo municipal. La desalinización del agua, también se puede decir desalación, es un proceso de tratamiento en el cual vamos a remover el contenido de sales y material particular, materia orgánica del agua del mar para volverla agua dulce y hacerla específica en función del objetivo final que puede ser consumo humano, agua para la industria, agua para riego. En la figura podemos ver, bueno, una imagen que ilustra un proceso de desalinización, empezando con la obra de entrada, los procesos de pretratamiento, que pueden ser filtros de arena en este caso. Luego tenemos los tubos de presión en las cuales las membranas de osmosis inversa están ubicados, las bombas de alta presión y, bueno, la producción del agua para consumo humano. Y lamentablemente todavía tenemos un concentrado que también hay que volverlo a llevar de vuelta al océano. Hablaremos al respecto en las siguientes diapositivas. ¿Qué tecnologías de desalinización tenemos disponibles? Hay varias. Las principales son las tecnologías térmicas y las tecnologías de membrana. En el caso de procesos térmicos tenemos los procesos de destilación, como la evaporación instantánea de multietapa, que se conoce en inglés como el MSF, y la evaporación de multiefecto, el MED, que utilizan como forma de energía calor, se necesita vapor y también se necesita consumo de energía eléctrica. Un segundo tipo de tecnología de desalinización son los procesos de membrana, como las membranas de osmosis inversa, nanofiltración, electrodiálisis, electrodesayonización, que generalmente necesitan energía eléctrica para desalinizar el agua de mar. Y finalmente, de manera alternativa y principalmente en agua de industria, se utiliza el intercambio de iones con resinas intercambiadoras de iones positivos y iones negativos. En función del tipo de agua que tenemos disponible, acá podemos ver qué tecnologías tenemos disponibles. Por ejemplo, si tenemos el agua de mar, podemos utilizar procesos de destilación o procesos de tecnología de membrana con ósmosis inversa. Si tenemos agua salobre o agua dulce, agua salobre es aquella agua con contenido disuelto de sales entre 2.000 hasta unos 15.000 miligramos por litro. Y también podemos utilizar membranas de ósmosis inversa o procesos de electrodiálisis. Si tenemos agua de baja salinidad, por ejemplo, en industria, en la cual queremos remover de manera casi total el contenido de sales, podemos utilizar resinas intercambiadoras de iones. Y si tenemos, bueno, agua dulce y queremos hacer la remoción de dureza y la remoción de color del agua, tenemos tecnología de membrana, en este caso nanofiltración. El rango operativo normal de estas tecnologías podemos observar en esta gráfica. En el eje horizontal tenemos la concentración que va desde el rango de 100 hasta los 100.000 miligramos por litro, siendo el agua que bebemos normalmente entre, bueno, promedio 500 miligramos por litro. El agua de mar con un promedio de 30.000 a 35.000 miligramos por litro. Y podemos ver acá de que las membranas de osmosis inversa hay en dos categorías: de agua salobre, que trabajan entre 150 y 10.000 miligramos por litro, o membranas de osmosis inversa para agua de mar, entre 7.000 y los 50.000 miligramos por litro.
Electrodiálisis, aguas con contenido de sal mucho menor, entre 400 y 3000. Las resinas de intercambiadores de iones con, concentraciones de sales menores a 500. Y podemos ver que la destilación es casi, o no discrimina el contenido de sales. Cualquier contenido de sal mayor a 25.000 es una tecnología muy, muy eficaz en ese sentido. La salinidad del agua de mar no es constante en toda la Tierra, depende de la ubicación geográfica. En este mapa de salinidad podemos observar de manera grosa cómo es el cambio de salinidad en función del tipo de océano, del tipo de mar en el que estemos. En el mar Mediterráneo estamos entre los 35.000 miligramos por litro, pero en el Medio Oriente podemos tener aguas con contenido de sal hasta los 45.000 miligramos por litro. En el Caribe, unos 33.000, 35.000 miligramos por litro. Entonces, eso depende de la ubicación geográfica, depende de, de cuán cerca de la costa estemos, etc. Respecto al proceso de destilación, brevemente, es uno de los procesos más antiguos que se conoce. En época griega, en época de los romanos, se utilizaba la ebullición del agua de mar. Las sales quedarían en la base del caldero y el vapor de agua, luego de ser enfriado, se convertiría en agua dulce. Ese es el proceso más simple que se utilizaba en barcos cuando los marineros viajaban aguas adentro por muchos días o varios meses. Últimamente, pues tenemos la destilación, que se utiliza en múltiples efectos, múltiples etapas. En este caso tenemos ilustrado en esta figura. Tenemos acá 3 efectos. El agua de entrada entra al primer efecto. Necesitamos un vapor de caldera, que es la forma de energía que va a generar que el agua de sal se convierta en agua de vapor. El agua de vapor del primer efecto se reutiliza para evaporar en un segundo efecto y así sucesivamente. Generalmente se necesita 1 tonelada de vapor por tonelada de agua de mar a ser desalinizada. En este caso, al tener 3 efectos, necesitaríamos 3 toneladas de vapor para producir 3 toneladas de agua desalinizada. Necesitamos vapor de caldera y en este caso, pues el vapor de agua que es generado, necesitamos reducir la temperatura para condensar el agua para producirla a agua dulce. La segunda tecnología es la tecnología de ósmosis inversa, que utiliza membranas con pequeños poros menores a 1 nanómetro, que son, por ejemplo, láminas planas y también pueden ser membranas capilares de menor uso. En las membranas de ósmosis inversa, el agua es forzada a fluir a través de estos poros con la ayuda de alta presión. Esta alta presión se necesita para vencer o superar la presión osmótica del agua de mar, así como también para superar la resistencia hidráulica de la membrana. Las membranas de ósmosis inversa pueden rechazar iones presentes en el agua. La remoción en función del tipo de membrana podemos observar en esta tabla. En la primera columna tenemos el tipo de compuesto, la segunda columna la ósmosis inversa, y podemos ver que ese tipo de membranas es muy eficiente en la remoción de compuestos inorgánicos, ya sea iones monovalentes o divalentes, excelente para remover compuestos orgánicos como sea el contenido de materia orgánica natural presente en el agua, o también presentes en el agua pueden ser compuestos orgánicos sintéticos. Vamos a remover también microorganismos, materia suspendida o materia coloidal. En las siguientes columnas podemos ver también la eficiencia de otros procesos como ser la nanofiltración, que en comparación con la ósmosis inversa
tiene un muy bajo rechazo de iones monovalentes. Las membranas de ultra y microfiltración, que no pueden remover sales, pero sí pueden ser eficientes en la remoción de materia suspendida y de microorganismos. Y bueno, la electrodiálisis, que es muy eficiente en la remoción de sales que pueden estar presentes en el agua. De manera breve, un esquema de una planta de desalinización, empezando con una obra de toma que va a traer el agua de mar hacia un sistema de pretratamiento encargado de remover partículas, microorganismos, algas, materia orgánica presente en el agua. Y el pretratamiento puede ser de manera convencional, por ejemplo, filtros de arena, o un proceso más convencional con coagulación, sedimentación, filtración, o un proceso más avanzado como las membranas de ultra y microfiltración. Inmediatamente tenemos las membranas de ósmosis inversa, pero antes de ellas tenemos la bomba de alta presión que se va a encargar de elevar la presión hasta un rango de unos 60 bares, que va a ser suficiente para forzar al agua de pasar a través de las membranas para el proceso de desalinización. Una vez que el agua pasa la membrana, tenemos el agua dulce, el agua dulce, ¿sí? Fresca, que en función del tipo de uso que se tenga luego, debe ser remineralizada a través del post-tratamiento, que es la remineralización, la desinfección del agua y finalmente la distribución. En el sistema de ósmosis inversa tenemos un dispositivo de recuperación de la energía o de la presión que hace que el consumo de energía haya bajado bastante en los últimos 20 años. Hablaremos al respecto en las siguientes diapositivas. El agua del concentrado o el brine que se conoce finalmente tiene que ser llevado de vuelta al océano, si es que se puede, o en algunos casos el agua del concentrado se puede evaporar en lagunas de evaporación para minimizar el impacto en la fauna y flora marina. Un par de ejemplos. En el primero, una de las plantas de Emiratos Árabes Unidos se conoce como Fujairah 2. Es una planta es una planta híbrida que genera producción de energía eléctrica, pero también de desalinización de agua de mar. La energía es creada a través de combustión de gas. Para ello se utilizan turbinas de gas y turbinas de vapor. La planta Fujairah 2 tiene producción de desalinización de agua de mar a través de destilación de efecto múltiple con una capacidad de 460.000 metros cúbicos por día. Y también tiene una planta de ósmosis inversa que podemos ver acá en la parte baja de la fotografía, donde se ubica la planta de desalinización con ósmosis inversa con una capacidad menor de 136.000 metros cúbicos por día. En la fotografía podemos observar, los calderos para las turbinas de gas. El vapor que se genera en estas turbinas es reutilizado por la planta de destilación de efecto múltiple para la desalinización del agua de mar. En la parte superior izquierda podemos observar el caudal de agua que se utiliza en el enfriamiento de los calderos, que está siendo llevada de vuelta de la planta de generación de energía eléctrica de vuelta al océano. Un ejemplo de una planta de desalinización de ósmosis inversa localizada en Israel es la planta en Ashkelon, que inició operación en el año 2005. Es una planta que utiliza membranas de ósmosis inversa de agua de mar con una capacidad de producción de 330.000 metros cúbicos por día. Desde entonces ha aumentado la capacidad cerca a los
500.000 metros cúbicos por día. El espacio ocupado es, 350 metros por 200 metros. Y en la fotografía podemos observar en color verde, los filtros de cartucho que están por delante de la bomba de alta presión que va a alimentar el agua a los tubos de presión en los cuales las membranas de ósmosis inversa están localizados. En el mundo existen cerca de 21.000 plantas de desalinización que trabajan de manera diaria en la producción de más de 100.000 metros cúbicos por día, localizados en más de 180 países de todo el mundo. Actualmente se produce cerca a, en función del agua, en función a procesos de desalinización con ósmosis inversa, se satisface la demanda de consumo de agua potable a una población cercana a 330 millones de personas, considerando un consumo diario de 120 litros por persona por día. Esta demanda es satisfecha a través de desalinización de agua de mar, desalinización de agua salobre, así como también desalinización, de agua dulce. La capacidad de desalinización ha crecido muy rápidamente desde los años 80. En esta figura podemos observar en el eje vertical la capacidad en metros cúbicos por día y en el eje horizontal el año de implementación de los proyectos. Tenemos tres series. La serie con los cuadrados verdes representa la capacidad total. La serie con los triángulos azules representa la capacidad por membranas de ósmosis inversa. Y la serie con los círculos azules representa la capacidad a través de procesos termales. Podemos observar acá de que hasta el año 2000 la capacidad de procesos termales y procesos de membrana llegaron a ser iguales, pero desde entonces, y generalmente por la implementación de los dispositivos de recuperación de presión, es que la desalinización por membrana de ósmosis inversa ha tenido preferencia. Además de que la ósmosis inversa tiene un costo de inversión menor que un proceso de desalinización térmico y además de que el consumo de energía son mucho menores que en el caso de destilación. Se espera que dentro de los próximos 10 años, la capacidad actual, que es cerca a los 100 millones de metros cúbicos por día, llegue a ser duplicada hasta llegar a los 200 millones de metros cúbicos por día, y se espera alcanzar un 6% del suministro mundial del agua para uso industrial y uso municipal, que es algo sustancial. En el caso de la ubicación geográfica, en este mapa podemos observar en función de qué tipo de agua se desaliniza, en color azul, agua de mar, o en color naranja, agua salobre, o en color verde, si es el reuso de agua residual que ha sido tratada. En el caso de Norteamérica podemos observar que principalmente la desalinización es de agua salobre y muy poca, principalmente en zonas costeras como en California o Texas, desalinización de agua de mar. En el caso del Caribe, 94% desalinización de agua de mar. En Latinoamérica, principalmente desalinización de agua de mar en países como Perú, Chile. Chile lleva la delantera y la capacidad en Latinoamérica. Brasil principalmente con gran capacidad de desalinización de agua salobre y también con reuso de aguas domésticas. En el caso del Medio Oriente, como era de esperar, la desalinización de agua del mar llega al 85% de la capacidad total. En el caso de Asia, podemos observar el caso de Australia, que 60% desalinización de agua de mar, pero también hacen bastante reuso de agua residual para industria, para agricultura.
El caso de Singapur, al ser una isla tan pequeña, pues no solamente desaliniza el agua del mar, también utiliza el agua residual doméstica tratada para su reuso en industria. En el caso de Japón, Corea y Taiwán, pues ellos tienen un uso equitativo del agua del mar, el agua residual tratada o el agua salobre. Un caso muy similar, pero con una capacidad mayor, es el caso de China. En esta diapositiva podemos observar los países con mayor capacidad de desalinización y el tipo de cliente, si es agua para consumo humano, agua para la industria o es el agua para el riego. El país que desaliniza mayor cantidad de agua es Arabia Saudita, con cerca de 19 millones de metros cúbicos por día, principalmente para el consumo humano y también para la industria. Estados Unidos tiene una gran capacidad, pero es principalmente desalinización de agua salobre, con objetivo consumo humano y también agua para la industria. En el caso de Latinoamérica podemos observar dentro de los primeros 20 países, el caso de Brasil, el caso de Chile o el caso de México. Con el objetivo principal, por ejemplo, Brasil, agua para la industria. En el caso de Chile, la industria minera. O en el caso de México, pues consumo humano y también producción para la industria. Países como España, Kuwait, Marruecos, un poco Italia, también utilizan la desalinización del agua de mar para procesos de agricultura, como agua para riego. De la capacidad total de desalinización en el mundo, cerca del 60% es desalinización de agua de mar, pero también se utiliza desalinización del agua tratada de las aguas residuales, un 20% agua salobre, o también, bueno, agua dulce que se la pasa a través de procesos de membrana para procesos industriales o también para consumo humano. 70% del mundo de la desalinización del agua del mar es localizada en el norte de África y el Medio Oriente. América Latina y el Caribe tiene un 4% de la desalinización del agua del mar a nivel mundial. Europa Occidental, principalmente los países mediterráneos, o España, un poco de Italia, cerca del 8%. Y el Asia Oriental y el Asia en el Pacífico, pues un total de un 12%. La tendencia que se ha ido observando en los últimos años es de que la capacidad de las plantas de ósmosis inversa ha ido aumentando. De plantas con capacidades cerca a los 10.000 metros cúbicos en los 70 hasta llegar a capacidades cerca al 500.000 de metros cúbicos actualmente. En el futuro se esperan que las plantas de ósmosis inversa van a aumentar en el tamaño. Y esto lo que hace es lanzar un desafío a los sistemas de pretratamiento, ya que para garantizar la vida útil de las membranas de ósmosis inversa, el pretratamiento del agua de mar es fundamental. De igual manera, el pretratamiento va a determinar la frecuencia de limpieza de las membranas de ósmosis inversa, que por conveniencias de manera logística y de dificultades de implementación, hace que la frecuencia de más de 2 veces a 3 veces al año sea muy difícil. Respecto a la desalinización para la agricultura, que puede ser un posible escenario en el caso de Chile, pues como hemos visto, hay varios países que utilizan agua de mar para agricultura. Hay varias consideraciones a tomar. En este caso, un par de tablas obtenidas de la publicación que se menciona aquí abajo, en la cual se menciona valores recomendados de calidad de agua desalinizada para riego. Y tenemos recomendaciones en función de la conductividad eléctrica o el contenido individual de iones como ser de cloruro, sodio, calcio, magnesio. Y hay un ion muy especial en el caso del agua de mar
que es el boro. El boro, como podemos ver en la tabla de la derecha inferior, tiene o puede influir la calidad de la producción agrícola en función del tipo de cultivo que se tenga. Podemos observar de que hay cultivos que son muy sensibles a la concentración de boro y hay otros que son más tolerantes. En el caso de cultivos sensibles podemos observar, bueno, la producción de naranjas, la producción de duraznos, buenos cítricos, la producción de la palta, frutillas, los maníes, etc. Y otros cultivos que son más tolerantes, como bueno, el espárrago, o bueno, las flores como son acá los tulipanes, los tomates, etc. Los posibles daños que se puedan tener en función de la concentración de la sal o en función a la concentración de iones individuales, podemos observar en la tabla derecha superior que, bueno, tenemos un rango de concentraciones en las cuales podemos esperar un daño mínimo o un daño en el cultivo significante. Respecto al consumo de energía, en función de la tecnología, podemos observar acá el rango de presión promedio para diferentes tipos de procesos. En el caso de la producción de agua potable convencional, estamos en un consumo de energía entre 0.1 y 0.2 kilowatts hora por metro cúbico. En el caso de producción de agua potable con ultrafiltración y microfiltración, el rango de presiones es entre 0.5 y 2 bares, con un consumo de energía similar al anterior. En el caso de desalinización de agua de mar con ósmosis inversa, el rango de presión está entre 50 y 90 bares, con un consumo promedio de energía entre 3 y 4 kilowatts hora por metro cúbico. En el caso de la destilación, pues además de energía eléctrica, también necesitamos el suministro de vapor o de calor en este rango. Con un costo de energía, bueno, entre 0.05 y 0.1 dólar por kilowatt hora. Respecto al costo, como indicación, obviamente hay una economía de escala. La producción de 1000 litros de agua de mar por ósmosis inversa está entre 0.5 y 1 dólar o euro por metro cúbico de agua desalinizada. En el caso de agua salobre, obviamente el precio es menor, 0.25 hasta medio dólar. Y bueno, procesos de consumo de presión mucho menor como la ultra y microfiltración, menores a 10 centavos de dólar. En este costo, la energía es un componente muy importante, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. A modo de comparación, podríamos pensar de que, bueno, cuando compramos una botella de medio litro en un kiosco, ya sea de la estación del metro, de buses, o al menos aquí en Europa, el costo puede llegar a ser 2 euros por una de esas botellas, mientras que la desalinización de 1000 litros puede llegar a ser menor a 1 dólar. El año pasado, en julio, en Arabia Saudita se ha llegado al precio más bajo que ha sido adjudicado en la desalinización de un proyecto de agua de mar, con un precio de 27 centavos de dólar por metro cúbico. Si consideramos que tenemos un costo de 1 dólar por metro cúbico, el costo de producción está representado acá. La energía representa el 40% de manera promedio. La amortización del financiamiento, un rango similar, entre 30 y 40%. Tenemos los costos de personal entre 4 y 11%. El consumo de químicos durante el proceso de desalinización entre 2 y 6%. El costo de las membranas y su proyección de reemplazo entre el 2 y 5%.
La limpieza de ósmosis inversa tiene un costo entre 0.2 y 0.3%. Y también el costo de mantenimiento de las bombas, de las tuberías, de los tubos de presión, con un costo entre el 3 y 5%. Entonces, la energía tiene un peso significante dentro de lo que es el costo total de desalinizar el agua de mar. Un ejemplo en Australia, la planta localizada en Perth con una producción total de 306.000 metros cúbicos por día, tiene un consumo de energía de aproximadamente 3.6 kilowatts hora por metro cúbico. Y la energía en este caso es suministrada por un parque eólico y por un parque solar. Esta planta es una de las plantas que sirve de mayor ejemplo con respecto al cuidado que se tiene en los posibles impactos ambientales de un proceso de desalinización. Podemos observar que la arquitectura de la planta está muy bien localizada, trata de no influir el panorama, la perspectiva, bueno, de la playa, la flora. La obra de toma en este caso fue realizada a través de túneles hasta llegar a la profundidad necesaria para no influir en la flora y fauna marina cerca a la costa. La planta de generación eléctrica, en este caso por turbinas, por molinos de viento, pues se tienen 22 molinos de viento, cada uno con una producción nominal de 2.5 megawatts, que van a llegar a suministrar los 50 megawatts a la planta desalinizadora. Cabe mencionar de que la energía eólica que es generada o la energía solar que es generada no es suministrada de manera directa a la planta desalinizadora, sino que se compensa a la energía que es abstraída de la red durante el proceso de desalinización. Más y más se va también observando la utilización de energías renovables por parques solares. Uno de estos ejemplos es el parque solar en Gujarat, en India, con capacidad de cerca a los 500 megawatts de generación de energía eléctrica. En la tabla que podemos observar acá se observan varios proyectos de generación de energía eléctrica a través de energía solar. Sin embargo, no todos estos proyectos son para energía o para suministros de energía en proyectos de desalinización, pero sirve para ilustrar de que hay una gran tendencia en el uso y la inversión de energías renovables para la generación de energía. Y en el caso de Chile, pues es un caso ideal con el contenido, o bueno, por la ubicación geográfica que tiene también una exposición solar bastante por mucho tiempo durante el año. Otro ejemplo, en este caso, acá en los Países Bajos, es una gran tendencia que más y más pues las casas van teniendo las celdas fotovoltaicas en los techos. En este caso, en esta casa, estos paneles solares durante un año llegaron a generar una cantidad de 3.700 kilowatts hora. Si consideramos que el consumo promedio es entre 3 y 4 kilowatts hora por metro cúbico, pues esta cantidad de energía sería suficiente para producir o desalinizar 1.050 metros cúbicos de agua de mar. Esto es significante, pues considerando de que el consumo anual de agua potable en esta casa equivale a 120 metros cúbicos. Y esto considerando también de que la exposición solar en los Países Bajos no somos tan afortunados como en otras ubicaciones geográficas. Respecto a las preocupaciones ambientales,
Pues empecemos diciendo, eso viene de un artículo de Shannon en 2008, que decía que la desalinización es un método de tratamiento de aguas que es intensivo desde el punto de vista de consumo de químicos, demanda energética, desafíos operacionales, generalmente centrado en plantas de tamaño grande y que requiere considerable inyección de capital, requiere tener los conocimientos de ingeniería e infraestructura y se convierte en un desafío en la operación a manera diaria. Desde ese punto de vista, bueno, hay varios desafíos o preocupaciones medioambientales en plantas de desalinización, empezando con la descarga del concentrado del proceso de ósmosis inversa, una posible contaminación marina por el uso de químicos durante el proceso como coagulantes que pueden cambiar el color al agua, el desafío de las obras de tomas de agua de mar, de tal manera de que no influyan en la vida marina, el consumo de químicos que puede llegar a ser un desafío antes de ser desechados en el mar, la generación de materiales y cómo poder reciclarlos de manera efectiva, cómo utilizar el suelo de tal manera de que no se influya, bueno, en las zonas de playa, que no se influya la flora y la fauna en la región. Y también, bueno, el consumo de energía y la generación de gases de invernadero, que se mantiene un desafío. Sin embargo, bueno, hay soluciones que también son sostenibles, técnicas y amigables para el ambiente. Por ejemplo, los procesos de ósmosis inversa se han vuelto muy eficientes al utilizar dispositivos de reutilización de la presión. Se utilizan dispersadores de concentrado de tal manera de afectar de manera mínima la vida marina, ya sea en la base del océano o en dispersadores sumergidos en el agua. Los lodos o las aguas de desecho en las plantas de tratamiento son tratadas antes de ser desechadas o puestas de vuelta en el océano, de tal manera de evitar esta contaminación que es más óptica que otra cosa. Así como también el uso de obras de tomas subterráneas o sumergidas, que también producen velocidades de abstracción muy bajas para que la vida marina no sea llevada a las plantas de tratamiento, la optimización y la minimización de consumos de productos químicos durante el pretratamiento, así como también hay bastante investigación de cómo reutilizar estas membranas de ósmosis inversa para darles una segunda vida útil, ya sea a través de producción de agua para riego o reuso para agua con procesos operados o reuso de aguas residuales para procesos industriales. Así como también, bueno, la parte de arquitectura, que es muy importante para minimizar el impacto en el paisaje. Y todo esto, bueno, son consideraciones que se realizan en la implementación de este tipo de proyectos. Finalmente, de manera sucinta, acá presento cuáles son las tendencias recientes en la desalinización de agua de mar con ósmosis inversa. Creo que por defecto se utilizan ya los dispositivos de recuperación de la presión para que el consumo de energía sea eficiente y de esta manera también minimizar la posible generación de gases de efecto invernadero. Las plantas de capacidad van a aumentar en los siguientes años con capacidades mayores a los 50,000 metros cúbicos por día. Se utilizan también elementos de ósmosis inversa de mayor diámetro, el doble de diámetro en comparación a las membranas estándar de 8 pulgadas.
nuevos enfoques de pretratamiento para aguas de alimentación difíciles. El caso de afloramiento de algas marinas es un desafío muy importante en este tipo de plantas, por lo que el pretratamiento es también muy importante. La aplicación de herramientas de monitoreo y de sensores en tiempo real. Aplicación de inteligencia artificial. Esto es para la optimización del proceso, disminución del consumo de químicos, disminución del consumo de energía, optimización de las dosis de productos químicos durante coagulación, químicos para evitar el antiincrustamiento de sales en las membranas, el uso de imágenes satelitales para el monitoreo de la calidad del agua de mar, para el control del bioensuciamiento en las plantas de desalinización y para evitar el crecimiento de fauna marina en las obras de toma, la cloración intermitente o la cloración de choque en obras de toma, y más la integración de energía renovable para impulsar la desalinización. Todo esto, además de los fabricantes de ósmosis inversa, con la intención de mejorar las propiedades de las membranas que tienen, de tal manera de tener mayor producción de agua, manteniendo un alto rechazo de sales, con una baja demanda de presión relacionada. Finalmente, bueno, la desalinización no puede cumplir de manera única la promesa de mejorar el suministro de agua, a menos que se aborden también otras deficiencias de fondo, como la minimización de pérdidas de carga o de pérdidas en redes de distribución, la recuperación adecuada de los costos, la evaluación, monitoreo del impacto ambiental de este tipo de proyectos. Un aspecto muy importante, el desarrollo de capacidades y de formación de los profesionales que van a estar a cargo de este tipo de proyectos, además de una gestión integrada de los recursos hídricos, de tal manera de integrar, bueno, el agua de mar con el agua fresca, con el reuso de las aguas residuales, y considerando todos los jugadores involucrados en los recursos hídricos. Con eso, pues, darles las gracias por su atención. Estoy atento a sus preguntas. Acá podemos observar una fotografía del instituto donde trabajo, localizado en la ciudad de Delft. Y además, hacerles conocer un libro que es de acceso libre que hemos publicado hace un par de semanas, relacionado a la desalinización del agua de mar con ósmosis inversa, con el enfoque al monitoreo y al pretratamiento para evitar el ensuciamiento y la generación de sales incrustadas en las membranas. Este es el enlace para descargar y este es, bueno, mi dirección de correo electrónico en caso de que haya algún interés de contacto. Pues muchas gracias, María Belén y David. Estoy atento a ustedes. Perfecto, muchas gracias, doctor Salinas, por esta presentación. Ahora vamos a dar paso a los comentarios y preguntas que en primera instancia va a tener nuestro comentador, que en este caso es el investigador asociado a nuestro centro, el profesor David Jason. Profesor, le damos la palabra. Muchas gracias, María Belén, y muchas gracias, Sergio, por la presentación. La verdad es que extraordinariamente interesante. Lograste en un tiempo muy corto proporcionarnos una visión bien general y compacta de los desafíos, de las potencialidades que la desalación tiene. Y esto, sin lugar a dudas, en nuestro país es extremadamente importante debido a las situaciones de estrés hídrico que estamos viviendo, y porque también tenemos ciertas oportunidades especiales para poder desarrollar proyectos como los que tú mencionabas, por ejemplo, el acceso a ciertos tipos de energías renovables, sobre todo en el norte de Chile. Yo, para poder dejar espacio para que también el público presente pueda hacer sus consultas, quería solamente
pedirte tu opinión o que podamos retroceder en dos temas particulares, dos temas que creo que son importantes y que de alguna manera han generado algo de discusión en nuestro país cuando se conciben proyectos de desalación. Y el primero es el que dice relación con los rechazos, digamos los concentrados, de cómo podemos administrar los sistemas de desalación para que esos concentrados tengan un efecto el mínimo posible sobre los ambientes naturales. Y quería consultarte tu opinión respecto a las alternativas tecnológicas. Mencionaste algo ahí de la forma de dispersión de agua. ¿Cómo podemos hacer para que esos rechazos efectivamente no se transformen en un problema ambiental cuando uno concibe una planta de desalación? Gracias, David. Hay bastantes estudios, hay también la experiencia de muchas plantas desalinizadoras en la manera que controlan la disposición del agua de rechazo. Es muy importante el diseño adecuado de la ubicación de los dispersores que van a generar una dilución muy rápida del agua de concentrado y también la velocidad la velocidad de la dispersión que es muy importante. En el 2019 hubo un artículo que se publicó con la experiencia en Australia y la conclusión que ellos presentaron era de que el agua de rechazo tenía muy bajo impacto en la flora y fauna marina y de que de darse algún impacto, esto era causado no por la concentración del agua de rechazo, sino por la velocidad de mezcla o la velocidad de dispersión del agua de rechazo en el medio marino. Entonces, esto es muy importante. Hay grupos muy importantes que se especializan en el diseño y la determinación de las obras, bueno, de toma y las obras de dispersión en cuestión de profundidad, distancia con respecto a la costa, el diseño de los difusores, sus aperturas. Todo esto es muy importante, David. Perfecto. Gracias, Sergio. Bueno, es súper importante saber de que efectivamente existen alternativas técnicas a través de las cuales estos aspectos se pueden abordar y minimizar. Otra cosa súper importante que me pareció de tu presentación es la distribución de costos que tú presentabas, donde la energía es el costo principal, a diferencia de lo que a lo mejor muchas personas podrían pensar, que a lo mejor es la inversión inicial, el costo de capital o las membranas, que uno podría pensar que es lo más caro, pero es la energía y probablemente la tendencia va a ser que la energía siga siendo por mucho tiempo un parámetro fundamental. Y a ese respecto, me gustaría saber tu opinión de cuál es el camino que parece razonable hoy día para tratar de reducir ese costo de energía. ¿Hay espacio hoy día desde el punto de vista de la técnica para poder, a través del mejoramiento de los intercambiadores de presión, reducir el consumo energético? ¿O, dada la presión osmótica del agua, ya estamos en una eficiencia ya al límite de lo que la termodinámica nos permite y por lo tanto a lo mejor el camino principal es buscar alternativas renovables de energía? O sea, ¿podemos reducir el consumo o ya estamos muy cerca de lo máximo que podemos y por tanto a lo mejor lo que parece más importante es centrarnos en la fuente de energía y tratar de que esa sea lo más renovable o que tenga el menor impacto posible? Es un punto muy interesante y muy difícil, David, el que menciona. Sí, la energía es una parte significativa del costo total en el proceso de desalinización. Habíamos mencionado cerca del 40%. Estimaciones del uso de energía renovable no muestran una reducción significante en el costo total. Pero con la ventaja de que el efecto en el ambiente va a ser lo positivo. No tanto en el costo, pero sí en la generación, por ejemplo, de gases de efecto invernadero o bueno, el CO2. Esa es la parte más importante, me parece, del uso de energías renovables.
Bueno, para futuro sí habría que ver, o se espera que la eficiencia de los paneles solares en la generación de energía mejore, y esto sí puede tener un efecto dentro del proceso de desalinización. La presión osmótica tiene su límite teórico para ser superada. Ese es bueno, son los límites de la naturaleza. Hay también bastante trabajo por parte de los fabricantes de ósmosis inversa de ver, de mejorar las propiedades, de tal manera de mejorar o disminuir la resistencia hidráulica de las membranas, manteniendo un alto rechazo de sales, o de repente ver también, bueno, otros materiales como el grafeno, pero que hasta el momento no se han dado configuraciones que sean competencia para un sistema de ósmosis inversa como el que tenemos actualmente. Profesor David, está sin micrófono. Estaba sin micrófono, perdón. Yo me tomo 10 segundos nomás para agradecerte tu presentación. La verdad que creo que ha sido súper interesante. Seguro para la gente que nos está escuchando también así ha sido. Creo que has logrado incluir aspectos muy diversos, tanto aspectos medioambientales como aspectos técnicos. Así que me tomo la libertad como para darte las gracias en nombre de nuestro centro, y a lo mejor le doy el paso a María Belén por si es que alguno de las personas que nos están escuchando tiene alguna consulta. Me gustaría darle prioridad a esas preguntas. Sí, de hecho tenemos varias consultas de nuestra audiencia. Vamos a elegir 2 preguntas por un tema de tiempo, así que vamos con la primera. María José Ortega pregunta lo siguiente. Dice, buenos días, interesante presentación. Tengo una inquietud. A nivel mundial, el 80% de todas las aguas residuales termina en mares, ríos, lagos y humedales. ¿Qué sucede con la desalinización en estos casos? ¿Implica un riesgo para la salud de las personas desalar aguas contaminadas? Imagino que la pregunta va respecto a que las aguas residuales van a llegar al océano. Claro. Y luego, bueno, tenemos la obra de toma que va a capturar el agua del mar. Bueno, hace un par de días fue el Día Mundial de los Océanos, en la cual se trataba de también generar conciencia respecto a la posible contaminación del agua de mar por diferentes fuentes. Hay bastantes desafíos respecto a la calidad del agua para el agua de mar. Es un punto importante el que mencionaba la señora Ortega respecto al agua residual. El agua residual, bueno, tiene alto contenido de materia orgánica. El contenido de salinidad es el mismo, pero sí puede contener materia o microorganismos patogénicos, por ejemplo, en función de la ubicación geográfica. El agua de mar, bueno, lo primero que va a hacer es diluir cualquier rechazo o desecho de agua residual en el mar de manera significante. Las obras de toma en procesos de desalinización también son definidos en función a corrientes marinas, a calidad del agua en función de la profundidad, en función de cercanía de puertos, en función de cercanía de tuberías de rechazo de aguas residuales. Entonces, esa es una consideración principal en un sistema de desalinización. El tratamiento o el pretratamiento dentro de una planta desalinizadora se va a encargar también de remover la materia particular, la materia biológica, estamos hablando de algas, microorganismos, la materia orgánica que estos producen, y de tal manera que van a ser removidos durante el pretratamiento. Además de que todos estos posibles contaminantes, una vez que pasan por las membranas de ósmosis inversa, van a ser removidos. Entonces, el agua desalinizada es agua con bajo contenido de sal,
que hay que volver a remineralizarla para hacerla potable. Hay que hacerla estable en el pH para su distribución. Y si vamos a utilizarla para consumo humano, también hay que desinfectarla, que es un aspecto importante. Entonces, es importante considerar la contaminación del agua de mar, pero también tomar en cuenta que durante el pretratamiento y el proceso de ósmosis inversa, cualquier contaminante va a ser removido y que siempre hay un proceso o un paso de desinfección antes de que podamos consumir esa agua. Perfecto. Ahora vamos por la segunda pregunta, que yo creo que engloba muy bien lo que se ha conversado también, lo que se ha presentado durante este webinar. Es de Diego Muñoz. Dice lo siguiente. Hola, gracias por la exposición. Si bien los costos energéticos y por tanto económicos de desalar agua de mar se han reducido de un modo significativo en las últimas décadas, lo que ha provocado su expansión en todas las zonas costeras del mundo con problemas de suministro, ¿puede la desalinización ayudar a resolver la crisis mundial del agua? Mi punto de vista es de que, sin duda alguna, creo que hay bastantes catalizadores. Estamos hablando de el estrés hídrico, cambio climático, para mencionar un par. No es a futuro, sino desde ya. Y ya, bueno, hay varios países que no pueden vivir sin el agua desalinizada. Bueno, principalmente en el Medio Oriente, pero la tendencia va a que ya tenemos 180 países en el mundo que desalinizan el agua, ya sea agua de mar o agua salobre. Ya es una realidad. Tenemos que creo que nuestra responsabilidad es crear conciencia de tener procesos de desalinización que sean lo más amigables al ambiente posible, con un menor consumo de químicos, con un menor de consumo de energía. Creo que ahí va nuestro desafío. Perfecto, muchas gracias, doctor Salinas. Y bueno, con esto damos por concluido este webinar. Les agradecemos a todas y todos por habernos acompañado en esta transmisión de la primera charla del webinar internacional CRIAM. Les invitamos, como siempre, a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. Siempre nos van a encontrar como @CRIAM. Contarles también para aquellas personas que no alcanzaron a ver toda la charla, que la pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube y también queda disponible siempre en nuestro perfil de Facebook. Con esto nos despedimos y nos vemos en una próxima charla. Así que hasta pronto.